gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Nos habían quedado pendientes algunos textos de hace 8 días sobre la salvación por gracia, haciendo referencia a lo que creen los testigos de Jehová respecto a esta doctrina. No creen en la salvación por gracia. Ellos creen en una salvación compuesta por fe en Cristo más sus obras. Igual que el catolicismo romano, es una doctrina semipelagiana de la salvación. Pelagio fue un adversario de San Agustín y Pelagio enseñaba que el hombre no necesitaba la gracia de Dios para ser salvo, porque el hombre no había sido dañado en la caída. No había perdido la facultad de buscar de Dios, de manera que el hombre por sí solo puede salvarse. Pero después, con el pasar de los años, digamos que se derivó otra enseñanza partiendo de este punto, a la cual se le llamó semipelagianismo, que enseña que el hombre es un ser caído, pero necesita la asistencia del Espíritu Santo para ser salvo, aunque él también tiene parte en la salvación, que es lo que se enseña en este tipo de sectas y religiones, pero lamentablemente hay una suerte de semipelagianismo en la iglesia contemporánea. No podemos llamarlo semipelagianismo, ¿sí? El arminianismo clásico se parece mucho al semipelagianismo. Pero el arminianismo enseña que el hombre es salvo por fe, por gracia, pero puede perder su salvación si no la preserva, si no se esfuerza, puede llegar a perder su salvación. Puede caer de la gracia, dicen ellos. Entonces lo que estamos haciendo a través de este estudio es enseñando lo que la Biblia dice referente a la salvación por gracia, por medio de la fe. Ya vimos los textos que nos enseñan la gracia como fundamento de la salvación. ¿Sobre qué descansa la salvación del hombre? Sobre la gracia de Dios. Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Efesios 1:7, Gálatas 2:21, Tito 3 del 4 al 8, segunda a Timoteo 1:9, Romanos 11 del 1 al 8, que fue lo que abarcó la enseñanza de hace 8 días. Solamente nos centramos en ese texto de la Escritura, ¿sí? Que si bien habla de cómo Dios aún salva al pueblo judío, no lo desechó totalmente. El énfasis de Pablo ahí es ¿cuál? Hace 8 días yo les pregunté, bueno, les dije y después les pregunté, ¿cuál es el tema central de Romanos 11? Un remanente salvo o escogido por gracia. El tema central de Romanos 11 es el remanente del pueblo judío escogido por gracia. Israel no ha sido desechado totalmente. Quiere decir que a lo largo de la historia de la redención, de la historia de la iglesia, de la historia de nuestra historia, ¿sí?, habrá judíos que se van a salvar, que son parte de ese remanente escogido por gracia. Ese es el tema. Lo cual desecha la creencia de que los judíos van a ser salvos porque son judíos, como se enseña en el 99% de las congregaciones modernas. Los judíos serán salvos porque ese color de piel es muy bonito y esos crespitos son muy lindos. No, el judío será salvo por gracia, igual que el gentil. Solamente un medio de salvación. Quienes enseñan otra cosa
afirman que los judíos van a ser salvos por ser judíos y que llegará el momento en que van a volver a la ley. Es un disparate. Es un disparate porque, como dije la semana pasada, habría que arrancar la carta a los hebreos. No la carta a los hebreos, aquí habría que destruir todo el Nuevo Testamento, en especial la carta a los hebreos. Y tendríamos un Dios bipolar, ¿no? Que primero nos dice que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Él, pero que después para los judíos pues la cosa es diferente, ¿no? El plan de salvación para los judíos es por obras, por ser judíos, y si se portan bien al final de los tiempos, construyendo el templo nuevamente y volviendo a los sacrificios, etcétera, etcétera, ellos se van a salvar. Tienen otra forma de salvación, lo cual la Biblia no enseña. La Biblia enseña claramente que solamente hay un medio de gracia, de salvación, y es Cristo, porque no hay otro nombre. ¿Dónde, hermano Javier? Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. A no ser que los judíos no vivan bajo el cielo, vivan en otro planeta. Eso ya los descartaría y podríamos pensar que se pueden salvar de otra manera. Pero la Biblia es clara, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos, ¿cómo se salvan? Creyendo en Cristo. Y el gentil, nosotros, creyendo en Cristo. Y ambos, judío y gentil, son parte del mismo pueblo. Efesios 2, derribó la pared intermedia de separación. Ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y parece que quienes creen lo contrario no han leído estos textos y desconocen el espíritu del Nuevo Testamento, al afirmar que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y que se van a salvar sí o sí. Falso de toda falsedad. Hoy vamos a continuar con un tema dentro de nuestro tema, la salvación por gracia, y es la fe como medio de salvación. Ya hablamos de la gracia como el fundamento. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Sobre qué se basa nuestra salvación? Sobre la gracia de Dios. Esa es la base de nuestra salvación. No son tus obras, no es el mérito humano, no es nada que hayas hecho, no es si eres de un color de piel o de otro, una raza, una etnia, un estatus social. No, salvos por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Excluye cualquier mérito y cualquier cosa que haya en el hombre. Gracia. Es gratuita la salvación. ¿Y cómo podemos acceder a esa salvación? Dios nos dio un medio instrumental para acceder a esa salvación gratuita, que es la fe. La fe. Y les voy a poner un ejemplo que tal vez no nos ilustre perfectamente la salvación por gracia, por medio de la fe, pero que tal vez nos pueda iluminar un poquito. Pues, por ejemplo, esos cupones que dan en algunas partes, sobre todo en Estados Unidos, aquí no le dan a uno nada, hermano. Pero sí, a veces cuando uno va a comprar a una tienda, por ejemplo, en estos días había un descuento en el Centro Comercial Alejandría de zapatos y dijeron, el que traiga este video tiene el descuento. O sea, subieron el video a redes sociales y el que estaba hablando dijo, el que venga y muestre el video tiene el descuento. Pero la cuestión de los cupones es un poco más precisa, porque el cupón quiere decir que usted con el cupón reclama el alimento en el supermercado. Entonces hay personas que compran esa punta de cupones y mantienen recogiendo los cupones y recogen los cupones y llegan al supermercado con una bolsa llena de cupones y no pagan un centavo y todo les salió gratis. Entonces, digamos que en cierta manera el mercado es gratis, pero solamente se puede acceder a él a través de un cupón. Y el cupón no lo tiene la persona tiene que buscarla
en las publicidades, en las revistas, en el periódico, le dan el cupón en cierta manera. Y ella lo que hace es recoger los cupones y va al supermercado y dice, mire, toma lo que quiere comprar supuestamente, entre comillas, y después cuando se supone que tiene que pagar con efectivo, con dinero, saca un poco de cupones y se llevó el mercado. El mercado es gratis, entre comillas, pero la única forma de que le salga gratis es con los cupones. La salvación es por gracia, pero no es gratuita en el sentido en que, bueno, Jesús ya murió por todo el mundo, entonces todos tenemos acceso a la salvación. Eso se llama universalismo. La Biblia no enseña el universalismo, la Biblia enseña que la salvación no solo es para ¿quién? ¿Para quién es la salvación? Los escogidos, los llamados, ¿qué más? Predestinados, ¿qué más? Los que creen. Los que creen. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la salvación no es para todo el mundo, como enseñan los universalistas o enseñan los creyentes evangélicos de corte arminiano, que la salvación está disponible para todo el mundo. No, a mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice que solo los que creen van a obtener salvación. Y este tema de la expiación limitada, de quiénes serán salvos, lo vamos a profundizar en las clases de la confesión de fe. Hoy no vamos a entrar en ese debate. Vamos a centrarnos en el medio instrumental para ser salvos, que es la fe. Y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, que es un texto experto, porque cada vez que nosotros queremos probar que la salvación es por la fe, pues nos vamos a Efesios 2, versículo 8. Y con eso demostramos, porque lo dice, claro, hay muchísimos textos en la Escritura que hablan que la salvación es por fe, pero es que Efesios 2 lo dice literalmente, nos lo dice claritico. Efesios 2:8, ustedes se lo saben de memoria, de hecho. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué soy salvo? Por gracia. Pero dice por medio, es decir, hay un medio para yo acceder a esa gracia. ¿Sí? Digámoslo así, hay como algo que está entre la gracia y yo, que se interpone o que se conecta, o en el lenguaje moderno, una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Windows es una interfaz. Una interfaz es un sistema que me permite acceder a los recursos de la máquina. Yo no puedo mover el disco duro, ni meter mis datos en la memoria con un lápiz, meter las fotos ahí, no. ¿Quién hace eso? Windows o Android en el teléfono celular. Y a través de Android yo ingreso mis fotos, manejo la cámara, hago llamadas, envío mensajes, instalo aplicaciones, pero yo en realidad no hago eso. Yo le doy la orden a Android a través sea de algunos comandos o de algunos iconos que se presionan, y Android hace eso por mí. Y yo no sé cómo ocurre, pero lo único que sé es que yo le doy ahí instalar y se instala. ¿Y se instala dónde? En el dispositivo. En ese dispositivo que podemos tocar y palpar. ¿Quién hace eso? Android es el mediador, es la interfaz. Igual en el computador sucede con Windows. Yo no sé cómo se hace Word para imprimir una carta. Bueno, yo sí sé, pero digamos que la mayoría de personas no saben cómo funciona eso. Pero lo que sí saben es que cuando le dan imprimir, la carta sale por la impresora. ¿Y qué hizo la persona? Nada. Darle clic en imprimir.
Ahora, ¿cómo hizo Word para decirle al hardware o a la parte física del computador que se conectara con la impresora y que la impresora, valga la redundancia, imprimiera la carta? Eso es transparente. Eso lo hace Windows. Nos da acceso a la parte física del sistema. Pero yo no me comunico con la parte física, solo me comunico con Windows. La fe es la interfaz entre la gracia y el hombre. Yo necesito acceder a la gracia de Dios. ¿Cómo puedo? No puedo acceder a la gracia de Dios. Bueno, Dios nos dio una interfaz o un medio instrumental para acceder a esa gracia que se llama la fe. Otro ejemplo. Hermano, ¿sé por qué no me pone tantos ejemplos? Porque algunos ejemplos se entienden y otros no. Uno más sencillo. Hay un plato de espaguetis. Bueno, espaguetis no, una comida favorita mía. Pollo guisado, el que hace mi esposa. Pollo guisado. Con arrocito, papitas, ensaladita, aguacatico, pollo guisado. Pero mi esposa tiene un defecto y la voy a tener que hacer quedar mal aquí con todos ustedes y con todo el que escuche esto en internet. Vamos a cumplir 20 años de casados y todavía se le olvida ponerme los cubiertos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Todavía se me pone. Ella me sirve el almuerzo, la comida y me la pone. Mi amor, está servido. Y yo cuando vi, bueno, ¿con qué me como esto? ¿Con la mano? Si estuviera en la India, sí, pero no estamos en la India. Entonces, ¿qué me hace falta? Un instrumento para yo acceder al alimento. Ahora, ¿el tenedor o la cuchara es lo que me alimenta? No. Lo que me hacen es acceder al alimento. El alimento es el pollo guisado. Pero hay un instrumento que yo uso para tomar ese alimento y comérmelo y asimilarlo, y se llama cuchara, tenedor. La fe es el instrumento con el cual yo, según este ejemplo, me alimento con la gracia de Dios. Vuelvo a la vida espiritual con la gracia de Dios, pero necesito el tenedor o la cuchara de la fe, sin lo cual sería imposible llegar a la gracia. Pero Dios no es malo, Dios es hermosísimamente bueno. Nos da su gracia, es decir, la salvación gratuita en Cristo, y nos dice: toma la fe para que creas y te salves. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a Efesios 2, versículos 8 al 10. Bueno, una observación preliminar. El capítulo 2 de la carta a los Efesios, desde el versículo 1 hasta el 10, nos habla de la salvación por gracia. Ese es el tema de Pablo. A partir del versículo 11, siguen con la misma línea de pensamiento que predomina allí, pero hace un pequeño giro hacia cómo Dios reconcilia al hombre consigo mismo a través de la cruz de Cristo. Y allá es donde hace mención de los judíos y los gentiles. Ambos son salvos por gracia. Hace un pequeño giro. Pero los versículos 1 al 10, el tema es salvación por gracia. Salvación por gracia. Miren, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿no? Ahí lo dice la Biblia. Algunos que todavía no creen eso. Algunos piensan que estaban enfermos o agonizando. No, estábamos muertos espiritualmente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los hijos de Satanás son títeres del diablo. Entonces, cuando la suegra le haga la vida imposible, no es creyente, eso es el diablo. Eso es el diablo. Y más si es la suegra. Mi suegra me va a matar. Bueno, ella no escucha estos audios. Eso es el diablo. El que está operando a través de esa persona para hacernos la vida miserable. Fallamos mucho en eso.
Pablo dice en esta misma carta, en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y nosotros vemos a la persona, vemos a la suegra, la queremos estrangular. Lo que tenemos que hacer como creyentes es decir, no es ella, es Satanás que está operando a través de esta persona. Si es incrédula. A veces muchos creyentes también nos prestamos para ser usados por Satanás. No es la norma, pero sí puede circunstancialmente suceder que un creyente se deje utilizar por el diablo. Pero en cuanto a los hijos, a los incrédulos, ellos son operados por Satanás. Por eso es que Dios prohíbe, me estoy desviando un poquito del tema, pero quiero que quede claro, prohíbe la unión entre creyentes e incrédulos. Jóvenes y jovencitas, quieren novio, quieren novia, se quieren casar, así la muchacha esté muy bonita y el hombre tenga mucho dinero, es un hijo de Satanás. Y te vas a ganar al diablo como suegro. Tu suegro va a ser el diablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y después, tome, a llevar del bulto, literalmente, a sufrir. Porque en tu casa, aunque tú no caigas en cuenta, en tu casa vive el diablo. Te casaste con un hijo, con una hija de Satanás, en tu casa vive el diablo. Tú eres creyente, vas a sufrir. Pero las hormonas pueden más que la lógica y el sentido común y los principios bíblicos. Por eso muchos creyentes terminan en matrimonios, podríamos llamarle mixtos, creyente con un incrédulo. ¿Eso lo hace inconverso? No, es un pecado. Pero a sufrir se dijo, hermano, porque es que no creo que haya una cosa más terrible que vivir con un incrédulo, hermano. Hablo de la unión marital. Si vivir con un creyente es difícil por causa de nuestra debilidad y el pecado remanente, no es imposible, es hermoso, pero hay diferencias y hay problemas. Ahora imagínense vivir con un enemigo. Es que es literalmente como la película. Había una película que llamaba Durmiendo con el enemigo. Eso es dormir con el enemigo, hermano, literalmente. Así que jóvenes, pilas. ¿Quieren un príncipe? Búsquenlo en la iglesia. ¿Lo van a buscar en el mundo? Pues van a conseguir es un demonio, un hijo de Satanás. Así de sencillo. ¿Quieren una mujer de Dios? ¿Por qué la buscan en la calle? Es que en la iglesia no hay. Afuera menos, hermano. Aquí no hay. Bueno, afuera menos. No lo van a conseguir afuera. Se los puedo apostar, no lo van a conseguir afuera. Pero bueno, los jóvenes quieren 90, 60, 90 y las chicas quieren cuenta en Nequi, Bancolombia y carro. Porque ya no les gusta andar a pie ni montar en bus. Yo no tenía nada, compré una bicicleta ya estando casado y ella se montaba en el tubo y pedale, hermano. Y así nos íbamos para la sinagoga de Satanás, que es subiendo, y nos íbamos a San Isidro, a la comuna que teníamos grupos por allá, y ella se montaba en el tubo feliz. Eso que estaba acostumbrada a andar en carro, porque el papá toda la vida la llevó en carro para aquí, para allá, y para allá, para acá, siempre. Yo, bueno, mi amor, nos vamos, se subía en el tubo y a pedalear, y éramos felices, yo pedaleando y ella ahí subida en la bicicleta. Eso ya hoy en día es muy difícil conseguirlo. Entonces, jóvenes, pónganse las pilas porque pueden estar viviendo o sellando su destino al lado de Satanás. Operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, esto es, tú y yo éramos hijos de Satanás, lo está diciendo Pablo, entre los cuales, ¿quiénes son esos cuales? Los hijos de desobediencia, operados por Satanás. Entre ellos tú y yo vivimos en otro tiempo. ¿Y qué hacíamos? Los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne,
Acá no dice en ninguna parte que hacíamos la voluntad de Dios, ni que teníamos voluntad propia. Hermano, ¿y por qué? Si vamos a ver el versículo 8, ¿por qué se fue hasta el versículo? No, porque tenemos que entender el contexto, hermano. Estamos acostumbrados a escupir versículos como si fueran citas, como si la Biblia fuera un libro de citas. No, la Biblia es un libro escrito con un orden, una temática. Entonces no podemos divorciar el versículo 8 de su contexto. Entonces vamos a ver rápidamente acá. No teníamos voluntad propia porque estábamos muertos. Es decir, somos esclavos ¿de qué? De la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, como enseña el catolicismo romano. Hijos de ira, no de Dios. Todos, ya han escuchado, todos somos hijos de Dios. No, hermano, éramos hijos de ira. Todo bebé, papás, pongan las pilas con los hijos. ¿Ustedes creen que los hijos se van a morir y se van directo al cielo? Bueno, si fuera así, sería mejor aventárselos a un camión para que vayan al cielo de una vez y no tengan que sufrir, ¿sí o no? Porque cuando crezcan van a sufrir, ¿cierto? Las clínicas abortistas serían el instrumento de Dios más grande para salvar personas, porque con todos los niños que asesinan, pues irían para el cielo de una vez todos. Hermano, la Biblia dice que todo ser humano por naturaleza, mire, por naturaleza, léanlo, ¿ustedes lo están leyendo en sus Biblias? ¿Qué es el hombre? Por naturaleza, hijo de ira. La ira de Dios está sobre él, sea bebé o sea adulto. Y entonces todos los bebés se van a condenar. No, hermano, se salvan los que Dios escoja. ¿Quiénes se salvan? Los elegidos. Dios elige un bebé para salvarlo. Pero ¿cómo puede el bebé salvarse si él no puede ejercer su fe? Y es que a usted, ¿quién le dijo que la fe es nuestra? Pero el bebé, ¿cómo se va a salvar si no se le predica el evangelio? Si no puede entender. Es que a usted, ¿quién le dijo que la salvación es por entender? Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere. Reveló a Cristo en el Antiguo Testamento con hojuelas que caían del cielo y la gente veía hojuelas. Ahí estaba Cristo. Reveló a Cristo en un peto que se ponía el sacerdote, y ahí estaba Cristo en el peto. Reveló a Cristo en una columna de fuego, candela, ahí estaba Cristo. La gente tenía que ver a Cristo ahí. ¿No puede Dios revelarle a un bebé a Cristo? Sí, pero a los que Él escoja. Yo no puedo afirmar que todos los bebés que mueren van al cielo, pero tampoco decir que todos los bebés que mueren van al infierno. Eso es soberanía de Dios. Pero la labor de los papás, si los bebés crecen, es instruirlos en la palabra para que se arrepientan cuando Dios haya determinado llamarlos a la salvación. No pensar que porque es que mi niño no le hace mal a nadie, es un niño bueno. No, hermano, bueno no hay nadie. Necesita arrepentirse, necesita venir a Cristo y suplicar el perdón de sus pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que rico en misericordia, mire la condición del hombre. El hombre es un ser caído, es hijo de Satanás, es hijo de ira, es esclavo de sus deseos, de la carne, pero esa es la condición del hombre, paupérrima, miserable, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero ¿cómo podía Dios amar este tipo de personas, hombre? Muertos en delitos y pecados, hijos del diablo, operados por Satanás. Por lo general nos vamos a Romanos 3 para decir cuál es la condición del hombre, pero Efesios 2 también nos la dice muy clara. Hijo de Satanás, operado por Satanás, esclavo de los pensamientos, esclavo de la carne, hijo de ira, muerto en delitos y pecados. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta el momento, hermano, el hombre no ha hecho nada. Hasta el momento el hombre no ha hecho nada. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Cristo resucitó de los muertos, todo aquel que cree en Cristo, Romanos capítulo 6,
muere al pecado y resucita para una nueva vida. Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Quien está en Cristo está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristo está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, reinando. Nosotros estamos espiritualmente reinando con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Estamos sentados en lugares celestiales. Lo mismo que dice el versículo 1, que con la ayuda de Dios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, somos de arriba, no somos de acá. Colosenses 3. Somos de arriba, no somos de acá. ¿Dónde debe estar nuestra mente? Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente yo estoy es allá, hermano. Esa es mi patria, esa es mi casa, ese es mi hogar. Yo acá estoy es de paso, soy peregrino. Muchos creyentes hoy pareciera más bien que no fueran de allá sino de acá. Pero la Biblia dice otra cosa. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo acá es que durante toda la historia de la redención y aún en la eternidad, Dios va a seguir mostrando las riquezas de su gracia en Cristo. ¿Para quién? Para con nosotros. Para eso nos salvó. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, es decir, para glorificarse. Miren mi bondad, miren mi misericordia, miren mi gracia, miren mi amor, miren mi justicia. Conózcame toda la tierra, por los siglos de los siglos, la creación angelical. Mírenme, este soy yo, el gran Dios. Y por eso nos salvó. A nosotros nos enseñaron que Dios nos salvó porque nosotros somos lo más lindo, lo más bello. Y muchos venimos a la iglesia pensando así, ¿no? Yo soy lo más lindo, llegué yo. La alfombra roja, ¿dónde está? Agradezcan que vine. No, bueno, la Biblia enseña otra cosa. Y es allí donde Pablo ahora nos dice la razón por la cual hace Dios todo eso, ¿sí? por gracia, el fundamento, Efesios 2:8. Porque por gracia, por gracia. ¿Por qué razón? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué ha venido Pablo haciendo en estos versículos 1 al 7? Exaltando la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso inicia por donde uno siempre debe iniciar. El pecado del hombre, la condición del hombre. Las personas hoy salen a evangelizar, a compartir a Cristo, y lo que empiezan es diciéndole: Cristo te puede solucionar ese problema. Ay, Cristo te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, hermano, la Biblia no enseña así. Primero nos dice nuestra condición y después para que seamos conscientes de nuestra necesidad, y después nos presenta cómo solucionar ese problema del pecado y la condenación eterna. Entonces Pablo lo que hizo fue mostrarnos el panorama oscuro, tenebroso en el cual está el hombre, y después nos dice: pero Dios, versículo 4, pero Dios, tú estás muerto, estás podrido, estás en la inmunda, hijo de Satanás, sí, pero Dios es rico en misericordia y nos amó con un grande amor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí es donde radica, está claro para nosotros. Somos salvos por gracia. ¿Cuál es el medio instrumental para acceder a la gracia de Dios? La fe en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces llega el arminiano, ¿sí? El arminiano dice: no, pero es que lo que es don de Dios es la gracia, no la fe. La fe es nuestra, primero. El contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Estábamos muertos. ¿Sí? Vamos como dijo Jack el Destripador. ¿Cómo dijo Jack el Destripador? Por partes. Vamos por partes. El contexto.
El hombre estaba muerto, estábamos muertos. Andábamos en esos delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, como dice Isaías 64:6, nuestras maldades nos llevaron como el viento, como un viento arrastra una hoja, así nos llevaba nuestra maldad y así seguíamos la corriente de este mundo. Hay creyentes, personas que afirman ser creyentes, pero siguen la corriente del mundo, entonces no encajan dentro de la descripción de lo que es un creyente, porque lo que Pablo escribe aquí es un incrédulo, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ya no somos así. Tu papá era Satanás y eras un títere de Satanás, no teníamos voluntad propia, éramos esclavos, ya dijo, muertos, esclavos, sin voluntad propia, esclavos de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos pecaminosos. Hijo de la ira de Dios, no hijo de Dios. ¿En qué parte de este texto dice Pablo que el hombre tiene alguna posibilidad o alguna capacidad inherente en él, esencial para acercarse a Dios? Entonces llegamos al versículo 8 y como que Pablo se volvió bipolar y dice, no, pero el hombre tiene fe y el hombre puede ejercer su fe en Dios. No, hermano, pues eso contradice, va en otra dirección al contexto de Pablo. Pablo aquí está descalificando totalmente al hombre, así como lo hace en Romanos 1, lo hace en Romanos 3, descalifica al hombre completamente. Pero entonces de buenas a primeras resulta que ahora Pablo nos va a decir que el hombre tiene fe. Porque por gracia sois salvos. El arminiano dice, no, sí, el hombre somos salvos por gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La gracia es el regalo que Dios nos da cuando merecemos todo lo contrario. Nos da vida eterna cuando merecemos el infierno. Esa es la gracia. Y es en Cristo Jesús, porque solamente el que está en Cristo recibe la gracia, el que cree en Cristo. Pero ¿dónde está el punto de discusión? En la fe. Ellos dicen, la fe es inherente al hombre, el hombre puede ejercitar su fe. La Biblia dice, no. Y esto no de vosotros. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ellos vuelven y dicen, no, pero la fe, cada uno tiene la fe, el uno cree en la Virgen, el otro cree en José Gregorio, el otro cree en Buda, el otro cree en las religiones orientales, y cada quien deposita su fe en aquello que cree, en aquello en lo que él considera lo puede salvar o ayudar. Pero Pablo sigue con el discurso, no termina allí. Y vuelve y nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe excluye cualquier mérito, capacidad, habilidad y obra humana. O sea, Pablo que está haciendo aquí es dándole bofetadas al ser humano, diciéndole, tú no tienes nada que ver en tu salvación. Sí, pero yo creí, aún la fe que tú depositaste en Cristo, te la dio Dios. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y hay algunas personas, hay varias posturas, hay algunos que dicen, no, mire, cuando él dice esto, que en el griego es un artículo neutro, se está refiriendo a toda la salvación, ¿sí? A la gracia y a la fe. Otros dicen, no, solamente se refiere a la gracia. La gracia es el don de Dios, la fe no, la fe nos pertenece a nosotros. Pero no tiene sentido que Pablo se esmere en mostrarnos nuestra incapacidad para después decirnos que tenemos la capacidad de creer en Dios. Contradice el espíritu del texto, ¿sí? 2. Aunque el artículo es neutro, esto en el griego también es neutro, y la palabra fe sea femenina, el hecho de que este artículo demostrativo, esté inmediatamente después de la palabra fe, nos da a entender que apunta es a la fe como el medio instrumental que Dios nos da para creer en Cristo, para acceder a la gracia. Si nosotros lo leemos bien, lo vamos a comprender, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Bueno, ya sabemos que la gracia no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Ya sabemos que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos completamente incapacitados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con todo lo que Pablo ha dicho? Que aquí introdujo
la fe. No había hablado de la fe en los versículos precedentes. No había mencionado la fe, ahora la menciona. Entonces, ¿qué es lo que no es de nosotros? La fe. ¿Qué es lo que no es del hombre? La fe. La fe es un regalo de Dios, pues es don de Dios. Y el versículo 9 nos lo confirma: no por obras para que nadie se gloríe. Si la fe fuese del hombre, sería una obra. Pero yo soy el que creo. ¿Eso es una obra? No, porque la fe me la dio Dios. No es una obra. Pero si la fe te perteneciera a ti, o inherentemente tuvieras la capacidad de creer en Dios o no, ya representaría una obra, porque eres tú el que lo está haciendo y proviene de ti. Pero la fe no es del hombre, es un regalo de Dios. En última instancia, toda la obra de salvación es por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos que hoy en día dicen: no, pero yo creí en Cristo. Sí, la salvación es por gracia, pero yo creí en Cristo. De hecho, he escuchado a personas, porque yo converso con personas de acá de la congregación. No, es que yo toda la vida fui criado en la iglesia cristiana. Mi familia era cristiana. Yo nunca fui del mundo. Entonces eres marciano. Bueno, algunos tienen cara, ¿sí? Y pues cuando dicen nunca fui del mundo, uno dice: de razón. Pues tiene cara de marciano, de extraterrestre. La madre naturaleza no lo bendijo. Yo nunca fui del mundo. Yo nunca fui de... Lo que no entienden es que un barco se hunde lleno de oro y lleno de excremento. El hombre se hunde en el pecado con sus obras de justicia, con su buen comportamiento, pero también se hunde en el pecado con su impiedad, su inmundicia, su mundanalidad. De ambas maneras se condena, porque lo que salva no es ser bueno o ser malo, lo que salva es Cristo. Lo que condena no es ser malo o ser bueno, lo que condena es rechazar a Cristo. El punto es Cristo. No, pues es que yo crecí en un hogar cristiano. Cuando uno conversa con ese tipo de personas y habla de su conversión: yo crecí en un hogar cristiano. No me estás hablando de la conversión, me estás contando tu historia familiar. Y no, yo. No, hermanos, yo estaba muerto en delitos y pecados. Era un moralista que me creía más bueno que los demás, porque no le hacía nada malo a nadie, porque no bailaba, porque no tomaba, porque no iba para donde las fufas. Pero estaba muerto en mi propia, valga la redundancia, autojusticia. Ay, no, oye, gracias a Dios yo nunca fui marihuanero. Igual está marihuanero, no rumbo al infierno, hermano. Lo que Juan Calvino llama la prudencia de la carne. Cómo el hombre con su buen comportamiento se autojustifica, pero va rumbo al infierno. Nadie puede sacar pecho delante de Dios en aquel día, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder decir yo. No, nadie. Un verdadero creyente no dice yo. Dice Él me salvó, Él me apartó, Él me llamó, Él me justificó, Él me ha dado vida eterna, Él me santifica, Él me fortalece, Él me preserva, Él me esfuerza, Él me ayuda a perseverar, Él me libra del pecado. No, yo. En el verdadero cristiano, el pronombre más predominante en cuanto a su salvación debería ser la tercera persona al singular: Él, Cristo, no yo. Son yoístas. Yo me convertí, yo hice, yo esto, yo me bauticé, yo. Primero que uno no se bautiza, a uno lo bautizan, ¿cierto? No lo meten en el agua. Pero pues hay personas que tienen una percepción de la realidad un poco distorsionada. Para que quede claro, Pablo entonces dice: bueno, sí, entonces tú haces obras, te portas bien. Bueno, somos hechura suya. Tú no te hiciste a ti mismo. Eres una hechura de Dios, eres obra de Dios.
La palabra hechura allí es la palabra griega poema. De donde viene nuestra palabra castellana poema. Somos un poema de Dios, somos una obra de arte de Dios. Pero cuando uno ve una obra de arte, no es esas tonterías que hacen hoy, ¿no? Agarran un poco de pintura, se la escupen a la pared y la gente, wow, una obra de arte. No, obras de arte de verdad. Así como las que hacía Miguel Ángel, hasta Leonardo da Vinci, una obra de arte. Las personas ven la obra de arte y dicen, ¡ay, tan bonito ese cuadro! No, ven el cuadro y dicen, ¿quién hizo esto? ¿Quién pintó semejante belleza? ¿Quién hizo esta escultura? ¿Quién es el autor de esto? Admiran la obra, pero la obra apunta al artista. ¡Wow! Y la Biblia dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para, o sea, que no hacíamos las buenas obras, las vamos a hacer en Cristo. Para eso nos hizo Dios. Dios llamó gente inmunda, vil y menospreciada, para hacer de esas personas hijos suyos, como dice Efesios 1, para ser santos y sin mancha delante de Él. Para buenas obras, no por buenas obras. Las cuales, y esas buenas obras, mire hermanos, si la vida cristiana no es de nosotros, ¿por qué el arminiano dice que la fe sí? ¿Por qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, las buenas cosas que tú haces, Dios ya las había determinado. Estás aquí porque Dios ya lo había determinado. Yo sí vine al culto, yo no sé cómo ese sinvergüenza que no vino, que se quedó viendo, yo no sé qué dan en la televisión, ya ni veo televisión. No sé qué están dando en la televisión ahorita. ¿El noticiero? La Rosa de Guadalupe. Hay creyentes que ven eso, yo no sé de verdad. Cuando pidan oración, vaya que la Virgen le haga el milagro. Que le sople. Que la Virgen lo sople. Pero en iglesias donde lo soplan a uno, ¿no? El predicador tiene que lavarse muy bien la boca porque, digamos, le sopla y le escupa a uno ese poco de bacterias en la cara. ¿Cómo queda uno? Enjuague bucal, Listerine de una vez. Buenas obras, esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice Pablo? En resumen, la fe es el canal, no la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Esa es la causa de la salvación. Y la fe es el canal que nos conecta con esa fuente. La respuesta humana no procede del hombre, la fe no es del hombre, es un don de Dios. Esto no de vosotros, es una declaración de que no proviene de nosotros. Pero yo creo, sí, pero crees porque Dios te dio la fe. ¿Por qué no creíste antes? ¿Por qué te tuvieron que invitar a la iglesia 1, 2, 3 veces, 10? ¿Por qué? Porque tenían que obligarte a ir al grupo bíblico. Y estuviste 3, 4 meses asistiendo a un grupo de mala gana y un buen día, ¡pum! Yo soy pecador, Cristo me puede salvar. ¿Y por qué no antes? ¿Tenías la fe? ¿Por qué no lo hiciste antes? Y si todo el mundo tiene la fe, ¿por qué no la usa? Facilísimo. Es como tener plata en el bolsillo y aguantar hambre. Yo tengo plata en el bolsillo, la uso. Compro comida, compro lo que necesito. Si la gente tiene la fe, ¿por qué no creen en Cristo? Si se les dice que se van a condenar, ¿creen en Cristo y será salvo? Sí, yo creo en Cristo. ¡Pum! Ya. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no tienen la fe de Dios. No tienen la fe que salva. La fe es el instrumento de unión con Cristo. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una vez creemos, Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la fe es la evidencia de la gracia operante de Dios. ¿Cómo demuestro yo que tengo fe en Cristo? Buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo camine en ellas. ¿Cómo demuestro yo que soy creyente? Porque lo digo. Entonces le tenemos que creer porque lo dice. Eso ni en el mundo. En el mundo no va a donde un juez o algún lugar.
testifico tal cosa, evidencia. Bueno, el mundo está loco, ¿no? En España una mujer dice que un hombre la violó y lo meten preso así, de una vez, como a Dani Alves. No hay presunción de inocencia, lo metieron preso, le destruyeron la carrera y ya un par de años después se supo que todo era mentira, pero de malas. Y la muchacha anda por ahí, muerta de la risa, y el hombre se le cerraron todas las puertas, pagó millonadas en abogados para que lo sacaran de la cárcel. Pero esa es la injusticia del mundo. Esa es la injusticia del mundo. ¿Cómo demuestro yo que soy creyente? A través de las obras, buenas obras, que Dios ya preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Cuando tú haces algo bueno, no lo haces porque eres bueno, lo haces porque Dios te lleva a hacer eso. Porque Dios ya lo había determinado. El camino nuestro en la vida cristiana ya fue escrito por Dios. Y lo que hacemos, el servicio, predicar, cantar, barrer, trapear, evangelizar, hacer un grupo bíblico, asistir, etcétera, eso lo hizo Dios, lo escribió, lo colocó allí. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, Él produce el querer como el hacer. Pone en tu corazón el deseo de hacerlo y te da la capacidad para hacerlo y te lleva a hacerlo. Y cuando yo no lo hago, porque eres un flojo, hombre. Porque eres un flojo, sos un flojo. Cuando la Biblia dice, haz esto y tú no lo haces, es que Dios no puso en mí el querer como el hacer. A ese nos volvemos hipercalvinistas, no. Oh, pero yo no lo hago porque es que Dios es soberano, y si no lo hago es porque Dios no me ha movido. No, porque eres un sinvergüenza desobediente. Porque Dios no hizo robots. Somos agentes libres y responsables. Pero algunos son libres y irresponsables. Somos irresponsables con Dios. Bueno, hermanos, espero que haya quedado claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Espero que hayamos podido entender y que, a diferencia de los testigos sin Jehová y de la mayoría de denominaciones cristianas modernas, entendamos que la fe es un regalo de Dios. No es un mérito humano, no le pertenece al hombre, y aunque nosotros creemos por la fe que Dios nos dio. Y hay otro tema allí también implícito, que es el nuevo nacimiento, pero no es nuestro tema hoy. Antes de creer, Dios nos trae de la muerte a la vida. Bueno, ahí está. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Para yo poder ejercer la fe que Dios me da, Él primero me trae a la vida a través de la regeneración, que es una obra del Espíritu Santo, soberana. Nadie puede sacar pecho. No saquemos pecho delante de Dios, hermanos. Eso es pecado. Claro, ahí está, muerto. Hay gente que va al cementerio a hablarle a los muertos, ¿no? Y cuando el muerto contesta, a correr, mijo, porque es que imagínense uno hablándole a la tumba de noche y le respondan a uno, córrale, hermano. No, es el que cuida el cementerio, hombre. El que cuida el cementerio. O un borracho que se quedó dormido en el cementerio. Puede ser, que entró al cementerio, es que se cayó ahí, quedó dormido y empezó a hablar. Pero los muertos no responden. Cuando alguien responde es porque Dios ya le dio vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración. ¿Listo? Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.